Laura, muchas gracias por entrar a Sala 13 con nosotros. Mm. Pues ya se prepara el estreno de esta tu más reciente película, que pues además ya ha estado en varios festivales, estuvo recientemente en Morelia. Y me gustaría irme como directo al contenido de la película, que me parece que tocas muchísimas aristas ahí importantes, ¿no? Que es primeramente y primariamente pues esta relación de madre e hija en un contexto complicado. Sé que pudo haber surgido esta historia de algunos trabajos anteriores, pero cuéntame un poquito cómo definimos un poco la rabia, la hija de todas las rabias. Mm. Bueno, primero que nada, gracias Ana Lucía por el espacio. Y sí, como bien mencionas, en trabajos anteriores yo ya venía explorando la figura, o sea, la relación madre-hija y problematizando sobre todo como ir un poquito más allá de la primera capa, o sea, o de la capa que la gran mayoría verbaliza y enuncia sobre la maternidad, que tiene que ver con la madre siempre bondadosa, la madre siempre entregada, la madre siempre plena a partir de la maternidad, y un poco como darle vuelta a a esa estructura y ver también y poder como enunciar otros relatos en donde de repente la maternidad no es no es ese prisma sacralizado, sino también es mucho más complejo. Eso yo ya lo venía trabajando, y en La hija de todas las rabias yo sabía que quería trabajarlo desde el sentimiento de abandono que puede experimentar una niña cuando la madre se ausenta, pero que en realidad, desde el punto de vista de la madre, es una ausencia casi como para cuidarla. Entonces, es como ese encuentro un poco contradictorio entre muchas veces, o sea, pretender hacer un bien, pero en realidad, desde el punto de vista de la niña, se genera una herida. Entonces, esa es como la génesis de la trama principal, y luego era en qué espacio circunscribirlo. Y yo había tenido la oportunidad de conocer el basurero municipal de Managua, de adolescente, y no lo había olvidado. Entonces, para mí siempre que no podemos olvidar algo, hay como una pregunta interesante que hacerse, y decidí regresar después de pasar mucho tiempo en México, estudiar en México, trabajar, etcétera. Decidí regresar a este lugar y preguntarme si efectivamente podía aterrizar a la hija de todas las rabias ahí, y así fue. Ujú. Y justo tocas otro tema que quería tocar muy importante, que es esta parte del cuidado, pero esta parte del abandono vista como un cuidado, ¿no? Mm. Eh, en esta película estamos metiéndonos en un contexto muy, muy difícil, ¿no? Como dices, estamos basadas primero o situadas en este basurero donde prácticamente vemos a los niños nacer ahí, ¿no? Y vemos a los niños convivir ahí. Y hay otra parte que se me hace muy importante, que es el hallar belleza, ¿no? Hallar belleza en la relación de ellas, incluso en la parte que puede resultar a lo mejor un poco más conflictiva o que se puede criticar un poco más de esta tipo de violencia a lo mejor, pero es una violencia, como dices, también con cuidado, ¿no? Los juegos que tiene la madre con la hija y esta parte también muy animal que al final vemos también que es muy importante, ¿no? Pero Mm. bueno, hay varias cosas que me gustaría tocar. Esa parte del abandono relacionado con el cuidado, ¿no? Y del enseñar, del hacernos fuertes también como una protección. Si quieres algo, tenés que pelear por eso. Enséñame tu cara. A ver. Mira, esto sí es Sí, es que yo creo que al final, digamos como que el tejido del cuidado tiene mucho que ver, y según la cultura, o sea, está sujeto a la cultura y está sujeto también a las posibilidades. O sea, en ese sentido está atravesado por la clase social, por el sector socioeconómico en el que estamos hablando de cuidado. O sea, puede ser, y esto me pasó obviamente al familiarizarme con el basurero y con la comunidad de Villa Guadalupe, que es la comunidad de casi 3.000 familias que viven alrededor de esta zona.
nos dábamos cuenta que, por ejemplo, algo que para mí sería una privación de la libertad, como por ejemplo a una niña dejarla que se vista como se quiera vestir, porque de donde yo vengo un poco eso se reivindica. En este contexto, no, o sea, las madres, las abuelas, las tías son súper censuradoras, y lo pongo entre comillas, de Ujú. cómo una niña se quiera vestir, pero desde el lugar donde ella lo están haciendo es una forma de cuidado. Entonces, sacado eso de contexto y puesto, yo qué sé, en la Condesa, en el colegio francés, Eso. puede parecer completamente prohibitivo, incluso hasta patriarcal, moralino, ¿no? Pero en ese espacio es una forma para ellas de proteger a sus crías. Entonces, de alguna manera, como que yo también, pues primero como socióloga y también como artista, traté de verdaderamente como inmiscuirme en la forma de amor que hay en estos contextos tan adversos, en donde me di cuenta que así como bien decís, o sea, por ejemplo, el basurero es un espacio completamente decadente y que habla del desperdicio de una sociedad, pero que también está permeado por una belleza, en este caso la belleza del lago, o sea, la belleza del paisaje, del viento, incluso hasta los sonidos. De repente el plástico es un espacio como muy cuestionador de la primera capa, porque se vuelve hasta un poco onírico. Lo mismo pasa con la ternura. O sea, de repente unos estallidos y unas expresiones de ternura muy singulares y puros, seguidos de un grito o una forma de adjetivarte a la hora en que te nombro, que a uno le saltaba. Entonces fue tratar como de respetar eso y retratar eso también. Ujú. Y hablaba de esto también, de justo que ya lo mencionaste, del hallar la belleza, ¿no? El hallar la belleza en los momentos, en los lugares, en las acciones, en lo más cotidiano. A mí me parece que esta película es justamente ese contraste de los momentos y los contextos muy difíciles con los universos donde se halla belleza muy sutilmente, ¿no? La parte animal que también está, de pronto lo oímos, ¿no? Cuando pones esos sonidos animales en un contexto que a lo mejor no tendría que ser o que no es natural, pero Mm, aparece, ¿no? Me gustaría también que me hablaras justo de esto y del encuentro de este universo de la mamá con la hija, que es un universo, y la parte de este universo infantil, que lo vemos también muy claro ahí, en donde pues el personaje de Ara, la niña, pues tiene, o lleva a cabo, o experimenta todo su sufrimiento, ¿no? Su tristeza. ujú. Sí. Bueno, creo que el universo de los niños en esta película se desprende un poquito de lo que fue mi primer encuentro con ese lugar. Yo de adolescente tuve la oportunidad de, como parte de mi programa educativo, o sea, de la secundaria, de ir a enseñar a leer y escribir a niños de la comunidad. Y desde ese momento como que lo primero que me impactó, o sea, más allá de el espacio, la diferencia, o sea, la carencia, me impactó que entre ellos, ellas y yo, lo que había en común eran los juegos. O sea, compartíamos los mismos juegos, que de hecho, y hasta las mismas canciones. O sea, como que había algo de los villancicos comunes, de los juegos comunes, o sea, el ser escondido, el duerme, duerme negrito, el estaba la muerte un día, por mencionar alguno. Entonces, yo en ese momento, tenía 17 años, me recuerdo que hice como un clic de hay un lenguaje universal. O sea, hay un lenguaje universal que nos une, que en este caso podríamos llamarlo un poco más como la infancia, ¿no? O sea, como la infancia que busca lo lúdico, que busca la imaginación, a veces como un refugio, a veces como un entretenimiento, pero que eso nos unía. Entonces ya cuando estoy construyendo La hija de todas las rabias, y me parece, o sea, importante como abrazar la mirada de una niña, o sea, cómo mira la niña este lugar, no la mira como yo, como vos, primero porque somos adultos, segundo porque no crecimos ahí, y cómo
en medio de su viaje bastante doloroso, como bien mencionas, o sea, que es como estar desesperada por encontrar a su mamá, cómo eh, se le van generando pequeños puentes como de respiros, nosotros le llamamos pausas poéticas, vínculos salvavidas, para que pueda navegar este viaje, este tipo como road movie de búsqueda por la madre. Y ahí viene estos niños que comienzan a aparecer, que sobre todo se concentran en la fábrica de reciclaje, en donde no importa si vos venís de otro lado y yo soy de acá, o sea, al final vamos a compartir esto. ¿Qué vamos a compartir? Pues un poco los juegos, un poco la música, un poco como la necesidad de inventiva, porque yo sí he reflexionado mucho, pues a partir de trabajar en estos espacios y trato como de decirlo, porque a veces siento como que no, bueno, esto no está tan al frente de que, o sea, la imaginación, o sea, la capacidad de imaginar es algo común a todos los seres humanos y es un puente que tenemos para relacionarnos. Ya sabes, como los sueños, las fantasías, todo lo que tiene que ver lo lúdico. Yo a veces creo que incluso la realidad material, eh, monetaria, es la que más nos separa. Pero Claro. hay otras cosas que son como más comunes. Entonces, iba por ahí. Y no desperdiciamos nada. ¿Cuántos niños tienen aquí? Me llamo María. Yo soy Tadeo. Vos sabés si mi mamá está muerta. Y un poco de eso que dices como más lo universal, me gusta también pensar en que esta película muchas veces habla de regresar al origen. Hay como una ansia muy básica de regresar al origen. El origen, me voy desde origen, mamá, ¿no? O sea, mamá, Ujú. te estoy buscando, te necesito, ¿no? Eh, y regresar a la inocencia de lo más básico también, ¿no? Me parece que hay como ahí, puede haber un poco un pensamiento que me parecía como muy bonito, que yo personalmente pienso que no hay nada más animal que ser mamá. Y no lo digo en un aspecto terrible, lo digo en un aspecto de belleza, ¿no? Y en lo terrible también puede ser, ¿eh? O sea, porque lo Es que vos ves los animales, lo que pasa es que nosotros hemos, de hecho, el relato religioso por excelencia ha satanizado a los animales y los animales son las bestias y nos separan, ¿no? De las bestias. Y, y yo creo que cuando uno dice que, por ejemplo, en tu caso, que la maternidad es de las cosas más animales, es en lo instintivo, en lo profundo, en lo umbilical, o sea, que no solo a nivel físico, sino también a nivel como metafórico espiritual, pero también en lo de la sobrevivencia, o sea, en poner tu cuerpo al límite en todo el sentido de la palabra. Y en ese, digamos, como en esa misma línea, y me gusta que mencione esto como el retorno o como un llamado a lo primario, es que ahora que yo veo la película, me doy cuenta que desde hace rato en mis trabajos yo vengo trabajando como una idea del rescate, o sea, como el reconocimiento y el rescate de lo mamífero que hay en nosotros, en los Homo sapiens. Y últimamente como que lo he pensado así, o sea, nosotros, bueno, Werner Herzog dice, o sea, nosotros antes de ser Homo sapiens somos Homo spiritus. Y yo concuerdo, el por Homo spiritus se refiere a, además de ser hombre que piensa, somos hombre que crea y que busca a través de la creación la trascendencia. O sea, por eso creamos un Dios a imagen y semejanza. ¿Me entendés? Pero yo también digo, bueno, además de ser Homo sapiens y de ser Homo spiritus, somos Homo mamíferos. O sea, eso quiere decir que también somos parte de una manada, que también somos parte de un ciclo, que también tenemos un cuerpo que se la pasa el 50% de su vida ocupado en cosas comunes a muchos otros mamíferos. O sea, nosotros compartimos muchísimas cosas y que también tiene un territorio y que cuida el territorio porque es parte del ciclo, en fin. Entonces ando como por esa, digamos, en esa reflexión y la hija creo que comienza a tocar esos temas. ¿Qué te he dicho? Vente en alto.
Si quieres algo, tenés que pelear por eso. Muy bien. Oye, también otra cosa que pues obviamente toca hablar, pues es la parte del contexto, ¿no? El decir, todo lo que está encerrado en esta relación de madre e hija es en un contexto muy complicado que se puede replicar en toda América Latina, y es complicado el decir el cómo me logro salir de este sistema, ¿no? Ujú, No, ujú. no hay una salida. ¿Cómo logro buscar? Es el enfrentamiento que tienen los personajes, que no solamente es la niña, la mamá, el personaje de Lilibet, no es eso, sino es todo, ¿no? Ves un conjunto ahí de atrapado. ¿Cómo manifestaste este conflicto también, Laura? Sí, es que es una maquinaria, o sea, al final como que el sistema neoliberal capitalista en el que vivimos, pues sí tiene digamos, como el lado oscuro, y creo que cada vez se está volviendo más evidente. Creo que en los tiempos actuales que vivimos, eh, me parece a mí como que la luminosidad del relato globalizador, del relato neoliberal, se está quebrando en todos lados, o sea, hasta en los países fundadores como los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que siempre estuvo abajo, o sea, digamos, hablar de los sistemas de opresión, hablar de los cinturones de pobreza, hablar en este caso de la basura, es lo que siempre ha estado, desde el momento en que nosotros abrazamos una sociedad industrial, desde el momento en que nosotros, o sea, generamos una sociedad de consumo. Entonces, para mí era simplemente como una decisión como ética política de voltear a ver esta otra parte de la cadena y del modelo de reproducción en el cual vivimos. O sea, entonces en ese sentido llegó un punto en donde, claro, esto eran ideas, pero llegué a un punto en donde me familiaricé tanto y el equipo también, nos familiarizamos tanto con el espacio que dejamos de verlo como, como esta grieta y comenzamos a percibir toda la luz que también había en ella. Y eso fue bien bonito porque entonces ahí es donde el proyecto comienza como a agujerearse. O sea, yo hablo mucho de esta cosa como de que en un primer momento siempre este proyecto en este basurero parecía como un lienzo pintado ya de entrada en negro, o sea, como de negro. Y paradójicamente el propio lugar con todo y sus sistemas de dominio y de explotación, no fueron como enseñando, no, o sea, incluso aquí hay luz, porque eso es lo más bonito, digamos, yo creo ahora de haber hecho una película en este tipo de lugares, es que yo me doy cuenta que los seres humanos somos tan complejos y que incluso en los lugares más oscuros o incluso mostrando nuestro rol más siniestro, seguimos teniendo luz dentro de nosotros. O sea, por eso, por ejemplo, eh, la fábrica de reciclaje, si bien emplea niños, lo cual raya en el abuso infantil, también les dan cobijo, también les dan comida, también les da cama. O sea, no es una sola brocha. O sea, las relaciones humanas en general yo creo que no son de una sola brocha en el sentido que solo son buenas, o solo son malas, o solo son justas, o solo son injustas. Y en este contexto fue como decirte como un entrenamiento intensivo de eso, de cómo cuando crees que algo definitivamente va a ser rotundamente malo, las personas o el propio lugar te muestra otra cara que te lo complejiza. Y eso a mí me gusta mucho. En general, esos son los espacios que me gustan y creo que además son los más cercanos a nuestra naturaleza. No ves lo que está pasando allá afuera. Seguro que tu mamá anda en todo ese alboroto. Ujú. Igual, volvemos a estos dos puntos, ¿no? Regresar al origen, a un cierto origen y regresar a la búsqueda de la belleza o al encuentro de la belleza, que sí, como te decía, vemos en acciones ahí que a lo mejor nosotros desde acá podemos juzgar de cómo pueden estar los niños jugando en medio de la basura
y ellos están bien, ¿no? A lo mejor somos nosotros los que tenemos el conflicto de verlos ahí, pero a lo mejor no la están pasando tan mal, ¿no? O sea, estas concepciones que tenemos luego en la cabeza de todo, creo que es también un momento de abrirnos y como dices, ver luz también en esto, ver luz en los comportamientos de la gente o ver generosidad, porque lo vemos también ahí, ¿no? Sí, y ojo, eso no quiere decir de que no exista la oscuridad y que sea un espacio, particularmente el del basurero La Chureca, un espacio con todas las posibilidades de mejoría. O sea, tiene mucha cancha para mejorar, digamos. Em, pero sí entiendo. Ujú. Sí, no es en un aspecto positivo como de hay que verle el lado bueno a todo, para nada, ¿no? Ujú. Simplemente es hablar de complejidad humana, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Muy bien, pues nada más para terminar, obviamente me gustaría tocar esta parte de, digamos, la cuestión del trabajo con los actores, el trabajo de la construcción también de los personajes, porque me parece muy interesante, ¿no? Lo que haces también con los niños, pero lo que haces con el personaje de Lilibet y esta parte animal, incluso, no sé, esta coreográfica, ¿no? Me Ujú. parece como muy bella y el trabajo de la unión entre ellas dos, ¿no? Sí, bueno, fue un trabajo mm, de verdadero reto porque ambas son actrices naturales. O sea, la niña pues bastante evidente, pero la madre, o sea, ella tenía una formación de teatro más popular, un poquito más clown, y tuvimos, o sea, en su caso, ella de entrada ya tenía un gran manejo del cuerpo, lo cual aportó muchísimo, porque para mí era bien importante la caracterización de la mujer gata. Era una apuesta que yo sabía que podía fácilmente flaquear, Claro. pero con el dominio del cuerpo y la seriedad con lo que Virginia interpretó a esta metamorfosis, pues yo ya sabía que íbamos por buen camino. Y luego con Ara, fíjate que a ella no la teníamos casteada tanto tiempo antes. Yo tuve una niña primero, luego vino la pandemia, el proyecto se frenó durante un año, la niña creció y 4 meses antes de comenzar a filmar estábamos otra vez buscando a nuestra protagonista, que creo que a la larga nos jugó a favor porque ahora, o sea, a posteriori puedo decir que con los niños siempre es importante mantener el factor como de la novedad. Y pienso que si yo hubiera estado con la niña trabajando durante 2 años, pues primero la niña muy probablemente iba a dejar de ser niña. O sea, y segundo, el factor de la novedad se iba a agotar por completo. Entonces, ahora la encontramos casi unos 4 meses antes, tenía en ella como el espíritu de la niña, pero no tenía ninguna herramienta actoral. Y tampoco ella había pasado por el sistema educativo formal. Entonces, habían cosas hasta básicas como de retentiva, de memoria, de sintaxis, que yo me daba cuenta que no significaban un reto. Y ahí fue, pues yo no lo hice sola, vino una acting coach mexicana que se llama Diana Sedano, actriz también. eh, Se vino conmigo 2 meses a Nicaragua e hicimos como un búnker de actuación maravilloso en la cual trabajamos 3, 4 veces a la semana, tanto con Ara como con el vínculo, o sea, con Ara y Virginia y la mamá. Y creo que eso fue lo que nos permitió un poco construir como este raccord emocional de María. Y además, que esto es algo que yo, de lo que me siento particularmente muy orgullosa, pues de la forma en que ellas se relacionan, que creo que se generó como un vínculo particular, que a mí eso también como que me interesaba mucho, pues la singularidad de cada madre e hija, ¿no? O sea, como no caer en el estereotipo. Ujú, Sí, totalmente. Sí, lo vemos con el trabajo de Diana, que es conocida acá también. ujú. Y bueno, Noé, también mexicano, que también aparece por ahí en la Sí, película. sí, sí, él aparece como actor, sí. Ujú. Muy bien. Pues Laura, espero que vaya la película con mucho éxito, que se vea mucho esta película, ¿no? Creo que es de una, eh,
pues belleza transformadora y muy, pues al final también cruel, ¿no? Pero me parece que necesaria y bella. Bueno, yo terminé con el corazón un poco destrozado, pero al final queda un respiro. Es que eso me parece importante, ¿no? Al final queda un respiro y este sí llamado al origen me parece como fundamental también. Entonces, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por compartirlo. Y bueno, como te he dicho, espero que vaya muy bien ahora en el estreno ya comercial después de festivales, ¿no? Gracias, Ana Lucía. Sí, estoy muy emocionada. Vamos a estar estrenando el 17 de noviembre en la Cineteca Nacional, en Tonalá y en el Sala Reforma Arte. Ujú. Muy bien, pues ojalá se vea. Hay planes para llevarlo también luego a algunas plataformas, Laura, seguramente, ¿no? Sí, sí, estamos ya en conversaciones. Nos hacía falta este estreno, el estreno nacional también, porque México es uno de nuestros países coproductores. Ujú, Exactamente, muy bien. Pues ujú. Laura, muchísimas gracias y bueno, pues seguimos ahí pendientes de tu trabajo y de lo que venga con esta película. Ok, muchas gracias, Ana Lucía. De la cabeza también. ¿Qué te he dicho? Frente en alto. Si quieres algo, tenés que pelear por eso. Enséñame tu cara. Mira. Esto sí es una... ¿De qué sirve que yo me mate trabajando allá afuera, María? ¡Contéstame! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Vos querés que nos maten, verdad? Aquí te vas a quedar con él, ¿oíste? No, yo me quiero ir con usted. Es que no puedes venir conmigo, María. Ahí quédate. Mientras vos estés aquí, vas a tener que trabajar. Y no desperdiciamos nada. ¿Cuántos niños tienes aquí? Me llamo María. Yo soy Tadeo. Vos sabés si mi mamá está muerta. No jodas, dale fuerte. Dale fuerte entonces. Yo me quiero ir. Nos vamos juntos. No ves lo que está pasando allá afuera. Seguro que tu mamá anda en todo ese alboroto. Voy a buscar a mi mamá. Tan chiquita vos. Qué pinche necia eres, de verdad. Chiquita o no chiquita, ¿eso qué importa? Porque usted no cumple lo que dice. Porque usted me dejó botada.